Bueno, el trabajo que voy a presentar es del grupo de trabajo que estamos haciendo el planeamiento estratégico del transporte de la Universidad Nacional de La Plata, que fue encargado por el Instituto Argentino de Transporte. Bueno, la planificación del transporte es una tarea multidisciplinaria que en la cual no solo debemos estudiar cuál es el estado actual de la infraestructura y la operación del transporte, sino que tenemos que tener en cuenta los distintos factores que lo determinan. Entre ellos tenemos los factores económicos y de financiación, las implicancias que tiene el transporte sobre el medio ambiente, el desarrollo de las tecnologías actuales, bueno, las tecnologías actuales y las que están en desarrollo, la matriz energética, la población y su distribución, factores sociológicos, y además tenemos que tener en cuenta los distintos planes que marcan el desarrollo que va a tener el país, que marcan el desarrollo del país. ¿Por qué hablamos de esos planes? Porque si tenemos en cuenta nada más que el estado actual del transporte, la población, la distribución del transporte, seguiríamos realizando las inversiones sobre los centros urbanos e industriales más desarrollados en la actualidad. Entonces hay que tener en cuenta los distintos planes de desarrollo del país para poder diversificar a todo el país las inversiones en transporte, ¿no? Dentro de esos planes tenemos el Plan Estratégico Territorial, que fue desarrollado por el Ministerio de Infraestructura, el Plan Nacional de Turismo, que desarrolló la Secretaría Nacional de Turismo, el Plan Industrial del Ministerio de Industrias, el Plan Agroalimentario, que desarrolló el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Plan Nacional de Seguridad Vial, el Plan Minero Nacional, y después tenemos que tener en cuenta también los planes provinciales y municipales que nos marcan bien todo hacia dónde tenemos que llevar las distintas inversiones. El proceso de la planificación estratégica nosotros tenemos que tener en cuenta, o lo enmarcamos en 4 factores importantes, que son las normativas de aplicación, la seguridad operacional, los modelos de gestión y las condiciones ambientales. Dentro de las normativas de aplicación tenemos todas las normas legales que regulan el transporte, que, como dijo recién Rubén, sabemos que hay normas legales que se superponen y que por ahí van en contrario. Hay normas legales que las debemos armonizar con las de los países limítrofes, porque tenemos transportes que se solapan, o sea que tenemos transportes comunes en los distintos países. Y también tenemos que establecer, sin ninguna duda, las normas técnicas que nos permiten determinar cuáles son las condiciones que se está desarrollando el transporte. Tenemos que tener normas técnicas que nos determinen cómo es el estado actual de la infraestructura, o sea, cuáles son las condiciones que tiene la infraestructura, cuáles son las condiciones potenciales que podemos desarrollar. Y bueno, el principal tema es lograr que en todo el país tener de manera unívoca, por ejemplo, medir el estado de una vía que en todo el país la podemos determinar bajo una norma técnica establecida y que sea precisa. Lo mismo en el tema vial, en el tema de aeropuertos, el tema fluvial. O sea, fijar normas que nos determinen de qué manera decimos que, bueno, qué capacidad de carga tiene una vía o cuál es la velocidad máxima que puede transportarse en una vía, etc. En cuanto a la seguridad operacional, indudablemente todo el transporte tiene una implicancia importante en la sociedad respecto a que podamos realizar el transporte de pasajeros y de cargas de manera segura y eficiente. Los modelos de gestión marcan el desarrollo de los distintos sistemas de transporte. Definimos los modelos de gestión en el sentido, por ejemplo, quién es el encargado de realizar la infraestructura y mantenerla y quién está encargado de operarla, si está a nivel de Estado, si es la parte privada. Por ejemplo, en el modelo automotor,
la infraestructura y el mantenimiento está casi exclusivamente a cargo del Estado y la operación es privada, o sea, todos los medios de transporte están operados de manera privada. En cuanto a las condiciones ambientales, por supuesto tenemos que lograr minimizar la afectación al medio ambiente de los distintos medios de transporte. A estos modos principales que estábamos hablando, el ferroviario, el aéreo, el marítimo, el fluvial y el automotor, nosotros incorporamos el tema de ductos porque tenemos en el país un desarrollo importante de transportes de hidrocarburos por intermedio de los gasoductos, poliductos, oleoductos, etcétera. Inclusive tenemos también transportes de minerales con mineraloductos que son de importancia y que originan que no se provoque mayor transporte por ferroviario, automotor o marítimo, y bueno, nos liberan capacidad de transporte, ¿no? Y después también tenemos que tener en cuenta la logística, que es el conjunto de medios y métodos que permiten operar los distintos modos de transporte. La dimensión del análisis que estamos llevando a cabo, bueno, tiene tres tipos. Puede ser el de pasajeros, cargas, o hay también transportes mixtos en que transportamos pasajeros en forma conjunta, pasajero y carga. Y una tarea básica es obtener la información que debemos reunir para poder hacer un desarrollo del plan de transporte. La información se refiere tanto a la infraestructura como a la operación, como al origen y destino de las cargas, los tipos de productos y de qué manera los transportamos, y finalmente determinar los distintos costos de transporte en los distintos modos, que involucran no solamente lo que cuesta operar el servicio de transporte, sino también el costo de la infraestructura, que muchas veces uno dice, bueno, el transporte automotor, el costo es de tantas toneladas por kilómetro, pero nos olvidamos de lo que cuesta mantener y ejecutar esa infraestructura. Acá pasamos una definición de a qué llamamos infraestructura. Bueno, todos los elementos físicos y fijos de cada modo. La operación es todos los elementos que sirven para operar cada modo y sus datos derivados, por ejemplo, camiones, tipos de camiones, locomotoras, vagones, aviones, la cantidad de pasajeros que puede transportar cada ómnibus, la capacidad de carga de los distintos elementos, etc. Origen y destino, tenemos que evaluar dónde se genera la necesidad de transportar el producto, qué trayectoria le asignamos y a dónde tenemos que destinar ese producto, y tenemos que determinar qué modo es el más económico para transportar cada producto y cuál es el modo de transportar, si es vía por contenedor, a granel, etc. Bueno, el tipo de producto es cuál es el producto que asociamos, y finalmente tenemos que determinar el tema de costos, que es el punto crucial del desarrollo, que bueno, el que nos va a permitir poder determinar qué prioridad le damos a cada modo de transporte para distintas distancias, ¿no? En cuanto a la información, bueno, como ya les había comentado Rubén, vemos que hay problemas en la cantidad y en la calidad de la información que tenemos disponible. Principalmente, por más que tengamos esa información, está de modo desorganizado, o sea, es muy difícil poder integrarla y sumarla a un sistema de información, porque, les doy ejemplo, hay mismas reparticiones que están analizando distintas partes de lo que necesitan evaluar en cada tramo, por ejemplo, de un tramo de camino, y no tienen la misma tramificación en dos dependencias de una misma repartición. O sea, algunos evalúan el tránsito con una tramificación y otros evalúan el estado con otra tramificación. Eso provoca dificultades para poder compararla y tenemos problemas en poder definir qué es lo que falta. Para solucionar este tema, hemos planteado la formulación de hacer un sistema de información
que va a tener bases de datos generales y bases de datos, que ahora después lo vamos a explayar un poco más, y bases de datos espaciales. O sea, este sistema de información le vamos a integrar un sistema de información geográfica, y una vez que tengamos definidas, vamos a tratar de definir las variables mínimas a obtener información en cada modo de transporte. Sería importante lograr que, una vez que tengamos definido y consensuado cuáles son esas variables y todo, que a todos los niveles, tanto nacional como provincial como municipal, definir quién es el encargado de obtener ese dato y cargarlo en este sistema, y por supuesto ponerlo a disposición de todos, ¿no? De todos los que estén interesados en hacer algún desarrollo o estudio respecto al transporte. La idea es que esa norma fije, ya como les repito, quién es el encargado de medir y cargar el dato, y bueno, y que todos los interesados tengan disposición de la información. Bueno, una vez definido estas variables que les comentaba, que después las vamos a explayar un poquito más, tenemos el diagnóstico. Hemos hecho un diagnóstico general, el cual lo hemos resumido en un FODA, y estamos realizando los lineamientos del plan, al cual, en base a la información disponible, lo estamos limitando al corto y mediano plazo, porque comprometer inversiones a largo plazo sin tener la información básica es complicado. Bueno, acá les muestro, este fue el inicio de definir. Bueno, para cada modo de transporte hicimos una tabla de cuáles eran las variables mínimas. Bueno, las paso porque estamos con poco tiempo. Paso ahora que tenemos un poco más definido el tema. Por ejemplo, acá les mostramos en el modo vial. Esta es solamente, fíjense, todas las solapas. Tenemos solapas de estado, de intersecciones, cuál fue la última intervención, etcétera. Y acá tenemos nada más que la solapa en cuanto al estado del pavimento. Ahí tenemos definido cuál es, bueno, índice de estado, índice de serviciabilidad presente, la rugosidad, sigue por supuesto, está el ahuellamiento de flexiones y demás. Y la idea es tener un diccionario de datos, ahí tener definido cuál es la norma por la cual debe medirse el elemento, la variable que estamos estudiando, y quién sería el organismo responsable. En este caso, ahí tenemos la red nacional, sería Vialidad Nacional. Cuando estemos en la red provincial será cada vialidad provincial, etc. En el modo ferroviario, algo similar. Lo que les quería repetir, en el modo automotor, más o menos las normas técnicas están definidas, porque a través, en general, las provincias han adoptado las normas técnicas de Vialidad Nacional, las cuales se consensuan en el Consejo Vial Federal, donde están representados también todas las provincias. En el modo ferroviario hay una falta por ahí de definición de cuáles son las variables, por ejemplo, cuál es la máxima velocidad permitida, cuál es la capacidad de carga de una vía, por lo cual proponemos, la CNRT tiene planteadas normas técnicas que, bueno, nosotros planteamos que habría que definirlas y adoptarlas. Todas esas bases de datos generales, un minutito más, acá les queremos mostrar, estaban asociadas también a un sistema geográfico, en donde el cual, ahí les mostramos cuáles son las ciudades, tenemos de la región del NEA, las ciudades a potenciar y los núcleos estructurantes que estableció el Plan Estratégico Territorial. Ahí tenemos la distribución de población por departamento. Ahí tenemos la red ferroviaria dividida en carga y pasajeros, y las que no operan. En la parte superior tenemos los distintos aeropuertos y cuáles pertenecen al Sistema Nacional Aeroportuario. Y ahí tenemos la red vial nacional y provincial, a la cual le podemos, con este sistema, con el GIS, le podemos determinar uno de los tramos del cual estudiamos, y a los mismos le tenemos asociado todas las bases de datos generales que evaluamos. En este caso, a modo de ejemplo, mostramos, para hacer los lineamientos del plan, estamos determinando el nivel de servicio que tiene los distintos tramos que estamos analizando. En este caso es la ruta 14,
en base al tránsito y a la clasificación de vehículos y las condiciones geométricas, estamos en el nivel de servicio, y en base al crecimiento que se prevé de tránsito, determinamos en qué año pasaría a tener un nivel de servicio D, que es cuando empieza a haber afectación en las velocidades. Bueno, disculpen, muchas gracias.